Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que usted nos acompañe hasta la intimidad de sus hogares. Estamos por cerrar este último viernes de noviembre, 24 de noviembre. Esperamos que esté haciendo buenas proyecciones para el próximo año. Este espacio es gracias al Instituto Salvadoreño de Transformación Agropecuaria, ISTA, que es una institución que está trabajando con transparencia, efectividad y cercano a la gente. Hoy vamos a conversar sobre un tema importante y se trata de la reforma de salud. Y para ello nos acompañan tres invitados internacionales que han participado de un congreso internacional efectuado el 21 y 22 de noviembre. Se trata de Juan Luis Uría, parlamentario vasco de Elkarrekin Podemos. Él nos va a decir bien el nombre. Él es médico, antropólogo y experto en políticas públicas en salud en Euskadi, expresidente de OSALDE, que es la Asociación Vasca por el Derecho a la Salud, y portavoz del Foro Vasco por la Salud. Posee una trayectoria de 30 años en programas de cooperación al desarrollo, básicamente en África y Latinoamérica. Bienvenido, Juan Luis. Hola, buenas tardes. Bueno, también nos acompaña Paul de Vos. Él es investigador en salud pública, es de Bélgica, de larga trayectoria y experiencia en análisis de procesos de construcción y manejos de sistemas de salud en América Latina. Es conocedor además de los procesos de participación organizada en función del derecho a la salud. Bienvenido, Paul. Gracias. Y nos acompaña Óscar Feo. Él es especialista en salud, es venezolano. El doctor Óscar Feo es profesor del Instituto de Altos Estudios en Salud de Venezuela, ha sido coordinador de ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, consultor en políticas y sistemas de salud de UNASUR y de la Organización Panamericana de la Salud. Bienvenido, Óscar. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Bueno, queremos poner en contexto parte de la plática que vamos a tener esta noche y para ello les invitamos a ver una nota preparada por nuestro compañero Mario Zelaya. El taller se realizará durante un periodo de 2 días, en el cual analizarán cada uno de los 10 ejes de la reforma de salud. Indudablemente este país ha dado un viraje importante en la salud pública que nunca lo habíamos tenido en los tiempos pasados. Pero como eso se dice así, de manera, digamos, declarativa, pero ahora queremos demostrarlo a través de un análisis de la reforma de salud desde una visión también internacional. El país se ha puesto a la vanguardia en el control de las epidemias transmitidas por vectores. No tenemos un solo caso de rabia humana, por ejemplo, desde 2009. Somos uno de los 5 países con la tasa más baja de mortalidad materna del continente. De acuerdo al análisis inicial en el Congreso, la reforma de salud ha permitido diversos cambios que han generado impactos positivos en la población. Salud gratuita desde el Ministerio de Salud, que antes se pagaba. Debemos de reconocer también que hemos roto las barreras geográficas. Tenemos a estas alturas el doble de las instalaciones de salud del primer nivel y en general que teníamos antes. Hemos roto las barreras tecnológicas. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona sencilla, una persona que no tiene recursos puede acceder a una resonancia magnética, a una estereotaxis, a un TAC, a un acelerador lineal, a una braquiterapia y en fin a todo, a un cateterismo cardíaco. El desarrollo del sistema de información, el desarrollo de modelos matemáticos predictivos, la configuración de corredores endémicos para todas las enfermedades que estamos obligados a registrar a través del CIE-10. La reforma de salud no es un trabajo que se logrará concretar en el corto plazo, aseguran las autoridades, pero sí sostienen que es sensible en el mediano plazo y es lo que perciben en la actualidad los usuarios de los servicios públicos. Hay logros intermedios que van en un proceso. Unos están terminados, otros están intermedios porque no se puede lograr de una vez. ¿Qué le puedo decir? Tenemos que trabajar por la sostenibilidad financiera de la reforma. En la reforma de salud, el derecho a la salud es uno de los derechos que se aproxima más a la vida. En el quinquenio del presidente Salvador Sánchez Serén, la apuesta es concretar acciones para consolidar avances sociales básicos que garanticen los derechos fundamentales, con 2 ejes prioritarios: salud ambiental y violencia y salud. Bueno,
bastante amplia la temática abordada en este Congreso Internacional. Juan Luis, quisiera que nos dijeras como parlamentario vasco cómo has vivido esta jornada de análisis de 2 días en El Salvador. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí. Cuando nos llamaron a Bilbao, que es la ciudad donde yo vivo, allá en el norte de España, ¿verdad?, para participar en un congreso internacional de estas características, no lo pensé ni 2 minutos. Agradecí a los equipos del Ministerio, fundamentalmente al doctor Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud, la presencia aquí. Nos invitaron anteriormente, llevo viniendo a El Salvador desde el 87 en distintos proyectos de cooperación y en distintas actividades, siempre invitado por el Ministerio de Salud, y nuestra impresión es excelente. Quiero decir, es fundamental no solamente hacer las cosas, sino explicarlas e informarlas al mundo. Entonces, este Congreso Internacional de Evaluación de la Reforma de Salud está sirviendo para que todos tomemos nota de cómo, con pocos recursos, con presupuesto escaso, con una capacidad de crecimiento del país discreta, pero con una voluntad política por encima de la media de la zona regional, se está construyendo un sistema de salud de amplia participación social, de calidad científico-técnica, donde los profesionales y las profesionales están inmersos en un proceso de cambio y están vinculados en gran mayoría a un proceso de reforma porque están mejorando también sus condiciones laborales. Entonces, un país pequeño, el pulgarcito de América, que tiene a profesionales de la categoría que hay en este país, vinculados a un proceso de reforma, que tienen movimientos sociales como el Foro Social de la Salud, como el Foro Nacional de la Salud, vinculados a un proceso de cambio y donde tienen un nivel de calidad en la oferta científico-técnica que hacen, de alto nivel, al menos comparativamente con cómo está la región, para mí es un placer y un aprendizaje constante. Han sido 2 días muy intensos, 2 días que me llevan muy buenas notas para el País Vasco, para intentar reproducir las cosas que aquí hemos aprendido. El proceso de reforma se ha analizado desde diferentes espacios, en esta oportunidad en un congreso. Vimos que Paul de Vos de Bélgica tiene también alumnas que han participado en la exposición de esta participación social que hay en el tema de salud. ¿Cuál es el análisis que haces, Paul, de estos espacios de participación, de análisis, de este proceso de reforma de salud en nuestro país que es tan reciente? Bueno, hay que decir que estaba muy interesado en conocer cómo había avanzado este proceso de participación, porque había leído de esto al inicio del proceso, había tenido algunas conversaciones con personas del Ministerio de Salud que lo estaban proyectando como un eje central, y entonces en esta ocasión estuvimos no solamente escuchando a los responsables del Ministerio de Salud, pero nos fuimos realmente directamente al terreno y a discutir con la gente, a discutir con personas que estaban en los centros de salud trabajando, con pacientes, con gente de la comunidad, y realmente me llevo una impresión muy fuerte, muy positiva de los logros de que se ha logrado a ese nivel, en el sentido que la participación de las personas de la comunidad no solamente es en función de mejorar la salud y trabajar en conjunto para mejorar la salud de la comunidad, pero también realmente están en los centros de salud, en los hospitales, discutiendo con las personas que tienen la responsabilidad allá sobre las mejoras necesarias y cómo llevarlas adelante, y además están evaluando después cómo se ha logrado esto. Entonces, me parece un proceso de participación bastante fuerte, en el sentido de que no solamente participan en función de lo que hace o que lo que debe hacer los servicios de salud, pero realmente tienen una responsabilidad de Contraloría y de después discutir sobre las medidas necesarias para mejorar los problemas o las fallas que hay todavía.
Dentro de este congreso hubo varias mesas de trabajo, como latinoamericano, como venezolano, que también ha seguido de cerca este proceso de reforma de salud. Quisiera que nos dijeras cuál fue tu participación, en qué ejes de trabajo, por dónde iban los enfoques del trabajo realizado. Muchas gracias, María Teresa. Pero yo quiero primero contar algo. A mí, en los años 2000, 2003, 2004, yo trabajaba como consultor de políticas y sistemas de salud de OPS en Washington. Y a mí me tocaba venir a El Salvador y me tocaba trabajar con el Ministerio de Salud. Yo tuve la situación difícil para mí de escuchar en esa época a un ministro de Salud decir que el Ministerio de Salud era para los pobres, que la gente resolviera sus problemas de salud con las clínicas privadas. Por supuesto, era un ministro de Salud dueño de una clínica privada. 2003. Y eso fue 2003, 2004, sí. Yo no recuerdo exactamente el año. Yo en esa época trabajaba en Washington en políticas de salud. Y luego venir ahora en el 2017 a El Salvador y observar este Ministerio de Salud es una sorpresa gratísima, porque uno consigue un Ministerio de Salud universal para toda la gente. Uno consigue unas políticas de salud que han logrado lo que es más importante, que es impactar sobre la salud de la gente, porque el objetivo del sistema de salud es la gente. Uno consigue que hoy El Salvador tiene una de las tasas de mortalidad materna y de mortalidad infantil más bajas del continente, lo que quiere decir que en estos 8 años de gobierno del Frente se han aplicado políticas de salud que han mejorado las condiciones, que hace que la gente muera y enferme menos, que la muerte prevenible, que antes era muy frecuente, la mortalidad materna de este país estaba por encima de los 60, hoy está en 20, es una disminución sustantiva y eso hay que agradecérselo a unas políticas de salud que han rescatado los elementos fundamentales de una reforma para la gente. Y esos elementos fundamentales en estos 2 días que tenemos acá los hemos visto claramente, hemos visto cómo la gente participa, hemos visto cómo la gente discute, cómo hace contraloría social, pero además hemos visto trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud profundamente consustanciados con su proceso de reforma. Defienden la reforma, quieren la reforma, sienten que la reforma está haciéndole bien al país. Y en ese sentido nosotros no tenemos otra cosa que expresar nuestra satisfacción, pero también nuestro agradecimiento, porque venir a El Salvador y ver lo que se está haciendo en salud es ver lo posible, es ver lo que es posible hacer y que cuando no se hace es porque no hay políticas de salud adecuadas para hacerlo. Y en ese sentido nosotros tenemos que decirle a ustedes, salvadoreños y salvadoreñas, que hoy El Salvador es un referente para América Latina. Hoy la gente de América Latina viene a El Salvador a ver lo que se hace en salud porque la salud es exitosa. Así que nosotros tenemos que agradecerle al Ministerio esta posibilidad de habernos permitido durante 2 días compartir y evaluar sus políticas de salud y hoy decirle al continente y a ustedes mismos, gracias. Escucharles a ustedes y que la audiencia de Gente Ve, que además es una audiencia cautiva, que quiere ver otra cosa, otra manera de ver la realidad, es importante, sobre todo porque vienen de fuera. Esta mañana yo veía en las redes sociales, en la red Twitter, cuando el Ministerio de Salud publicaba las palabras de la ministra de que hay que dar seguridad jurídica a esta reforma, etcétera. Juan Luis, más conocido como JL, que ha estado desde 1987 viniendo a El Salvador, que es experto en políticas públicas. Yo quisiera que le dijeras a la audiencia, hay una crítica fuerte de que es un sistema fracasado, de que hay voces muy disonantes. Sin embargo, los indicadores dicen lo contrario. ¿Qué podrías decir ante estas opiniones y ante lo que has vivido? Mira, María Teresa, yo aquí no he hecho 2000 kilómetros para aplaudir con las manos al Ministerio.
Yo aquí he venido a decir lo que pienso y a decir lo que pienso de acuerdo con mi experiencia profesional y con mi nivel de conciencia política. Yo lo que les quiero decir es que ustedes no solamente han desarrollado un sistema de atención de primer nivel de amplia cobertura, sino que lo han integrado en un sistema de salud que estaba absolutamente descapitalizado y que estaba en quiebra, vamos a decir las cosas como son. Un sistema que se ha capitalizado no solamente en tecnología, no solamente en hospitales, no solamente en médicos y médicas cualificadas, sino un sistema también urbano y rural de atención primaria metido dentro del Sistema Nacional de Salud y además con vocación de que los sistemas sanitarios de la seguridad social salvadoreña, del bienestar magisterial salvadoreño y otros subsistemas que hay, y se lo digo de corazón a mis compañeros y compañeras parlamentarios del Parlamento de El Salvador, tienen una joya en sus manos. Nosotros sabemos que es difícil el crecimiento económico en la globalización donde vivimos. Nosotros sabemos que hay un problema de control y reforma fiscal complicado en el país. Sin embargo, compañeros y compañeras parlamentarias de El Salvador, de todos los partidos políticos, tienen una joya en las manos. Tienen una joya tal como está el mundo. Por lo tanto, cuídenla, organicen como puedan el sistema de presupuestos para intentar consolidarla, organicen como puedan la sostenibilidad jurídica del sistema poniendo el derecho a la salud en su marco jurídico fundamental y organicen los acuerdos, no tengan la salud como política de acoso y derribo, para pegarse entre ustedes, no tengan la salud de la gente ni el sistema de salud, lo tienen como una joya en bruto, tienen todavía, si me permiten la expresión, que cuidarla y amamantarla. Organicen los acuerdos en el Parlamento, como nosotros lo hacemos en el Parlamento Vasco, para cuidar el sistema de salud, para fortalecerlo, para presupuestarlo y para que sea el orgullo no de los pobres del país, de los pobres del país, de las clases medias del país, de las clases medias altas del país y también de los ricos del país. Cuando iniciaba la reforma de salud en el año 2009 con la anterior ministra de Salud, doctora María Isabel Rodríguez, cuando la doctora Violeta Mengíbar era la viceministra de Servicios de Salud, le asustaba también a la doctora que la gente decía, bueno, el Ministerio de Salud es público y ahí que no tenga calidad. Entonces la visión de la reforma, el doctor Espinosa también estaba viceministro de Políticas de Salud, decía no, tenemos que dar una atención de primer nivel, de alta calidad, para la gente que no puede pagar un sistema privado. Paul, como conocedor de varios sistemas en América Latina y conocedor de lo que aquí se está haciendo, ¿cómo miras que se ha avanzado en esa brecha de empezar a dar lo que ya decía JL, lo que ya decía Oscar, recurso tecnológico, organización para atender realmente a la gente que más lo necesita? Primero quisiera decir que creo que es un error pensar que un sistema público es para los pobres y que los ricos tienen que ir a un sistema privado. Yo estoy convencido por las diferentes experiencias que tengo en diferentes partes del mundo que lo que se necesita es un sistema integral y integrado. Lo más ideal sería tener un sistema como lo tenemos en algunos países en Europa, que es único, que sea un sistema basado en un seguro social estatal o que sea un sistema nacional, que todos participen en el mismo sistema y que todos tengan los mismos derechos en función de sus necesidades. ¿Por qué esto es importante? Porque si estamos seguros que todos participan en el mismo sistema de salud, la calidad va a ser igual para todos y va a ser mayor. Va a ser un sistema donde todos, independiente de su nivel de ingresos, van a tener los cuidados que necesitan. Entonces, esto es un paso, creo, o una idea de la cual parto. Ahora, en muchos países se ve que hay instituciones
privadas al lado del sistema público. Ahí el problema es puramente a nivel de financiamiento, que ya se está utilizando dinero podría servir para la salud de todos, para algunas clínicas o algunos hospitales privados de un nivel muy elevado, y muchas veces es dinero privado que se podría utilizar a través de una recaudación de impuestos para que pueda servir para todo el mundo, que esta misma calidad de hospitales puede existir para todos. Y de esta forma, lógicamente, hay que ver que cuando un ministerio como el de El Salvador hoy, que tiene un presupuesto relativamente bajo, para no decir demasiado bajo, para poder cumplir con sus tareas, se ve que lo que se logra es un gran resultado, se logra muchísimo. Y claramente si se podría aumentar el nivel de financiamiento del sistema de salud, no solamente se podría garantizar que continúe a existir con la calidad actual, pero además se podría aumentar a tal nivel que podría tener una calidad que satisface a todos los salvadoreños. Muy bien, nos quedamos en este punto, vamos a hacer una pausa. Yo quiero que usted piense en su casa. ¿Qué opinaría que esta reforma de salud rechace, o más bien, ¿qué opina? Rechace las acciones de mercantilización de la salud, que es lo que le vamos a preguntar a Óscar Feo al regresar, y que tenga esta reforma un carácter social, un carácter realmente de beneficio para la gente que más lo necesita. Ya regresamos. Nos quedábamos en el bloque anterior haciendo la pregunta al profesor, al doctor Óscar Feo, sobre qué opina él que esta reforma de salud rechace las acciones de mercantilización de la salud y privilegie, le dé un carácter social a este importante derecho que es el derecho humano a la salud. En el mundo, la salud se mueve entre dos grandes corrientes de pensamiento y de acción. La primera concibe a la salud como una mercancía, como un espacio en el que se hacen negocios y por lo tanto los resultados son la mercantilización de la salud, es colocar a la salud en el mundo de la oferta y de la demanda. El planteamiento neoliberal de salud dice que la salud es un problema individual, que satisface cada persona y su familia en el marco de las relaciones con la iniciativa privada y que el Estado interviene solo para garantizárselo a los más pobres. Esa es la mercantilización de la salud. Nosotros pertenecemos a otra corriente de pensamiento, la de la salud colectiva, la de la medicina social, que plantea que la salud es un derecho fundamental de los pueblos y como derecho fundamental tiene que ser garantizado por el Estado a través de políticas públicas. Y en esa perspectiva, en El Salvador, lo que se ha hecho en los últimos 8 años es asumir esa concepción. Es decir, esta es una reforma orientada para garantizar el derecho a la salud. Es una reforma que tiene como objetivo fundamental la salud de la gente. Y en ese sentido, uno de los ejes fundamentales que ha guiado esta reforma es la humanización, que es lo contrario de la mercantilización. Este es un sistema de salud, o se está tratando, se está construyendo un sistema de salud humano,
contrario al sistema profundamente mercantil que caracterizaba a este país en los años anteriores. En ese sentido, nosotros creemos que esa garantía del derecho a la salud que se hace desde el Estado salvadoreño, Juan Luis decía algo importante, hay que preservarlo, y hay que preservarlo de los ataques políticos, porque la salud se ha convertido también en un espacio de hacer negocios. Hay sectores de la sociedad que son minoritarios pero poderosos, que están interesados en que la salud pública no funcione. Y en esa perspectiva hay que construir una política que se enfrente a ello. ¿Qué conseguimos? Una cosa interesante que vimos en estos 2 días de Congreso fue no solo los logros, sino los desafíos. Y uno de los desafíos fundamentales es el garantizar la sostenibilidad de esta reforma. Y garantizar la sostenibilidad de esta reforma tiene aspectos financieros, como lo decía los compañeros entrevistados. Hay que garantizar el presupuesto, que muchas veces la Asamblea lo recorta para evitar los logros y los avances. Hay que garantizar la sostenibilidad política de esta reforma. Y en ese sentido, los retos y los desafíos que tiene no solo el gobierno y el Ministerio de Salud, sino es el pueblo salvadoreño el que puede construirle esa sostenibilidad. Son ustedes los que, si defienden este sistema de salud, si defienden esa concepción de derecho a la salud, van a estar defendiendo a un gobierno que se preocupa por la gente y por el pueblo. Esto me lleva a un punto y tiene que ver que esta reforma de salud promueve la inclusión en políticas sociales, en política económica del país. Juan Luis hablaba en otra entrevista temprano de los días del Congreso del aporte, porque incluso el País Vasco ha aportado en el tema de salud mental en El Salvador. Yo quisiera que en este tema de la inclusión se viera también la atención a esta enfermedad. Mira, María Teresa, en los últimos 7 años, la organización que represento, social y profesional, OSALDE, ha hecho programas de intercambio profesional con El Salvador, donde más de 40 profesionales vascos y salvadoreños, vascas y salvadoreñas, han estado en el País Vasco y han estado en El Salvador. En ese intercambio, uno de los grupos más interesantes que inclusive han hecho relaciones humanas y relaciones de amistad han sido colectivos de profesionales de la salud mental, psiquiatras y psicólogos. Nosotros hemos discutido con los psiquiatras salvadoreños, con las psicólogas salvadoreñas, con los dirigentes, qué es una estrategia de psiquiatría comunitaria. Y hemos discutido también que la locura es parte de la vida y por lo tanto hay que quitar el estigma al paciente de salud mental. Son pacientes que tienen derechos como todos los pacientes, como toda la ciudadanía. Tienen derechos individuales y derechos sociales. Por lo tanto, durante estos años, en la ida y en la vuelta, cruzando el charquito, esos 2000 kilómetros, ya han visto nuestras montañas verdes como sus montañas verdes. Nosotros estamos al Atlántico, en el norte de España, han visto cómo desarrollamos una estrategia en el Servicio Vasco de Salud de psiquiatría comunitaria, intentando que los pacientes que tengan posibilidad y colchón social y estructuras terapéuticas como hospitales de día, como comunidades terapéuticas, como centros de salud mental en la calle, para entendernos, no en un hospital psiquiátrico, salgan perfectamente estabilizados, puedan organizarse socialmente, porque al fin y al cabo la intención de todos los médicos del mundo en salud mental y en cualquier especialidad es la rehabilitación física, social y psíquica del paciente a su comunidad y a su vida normalizada. Las discusiones, los talleres, los debates, las sesiones que hemos tenido en todos los hospitales, también en los hospitales generales, en los ECOs, con la red de psicólogas, con los médicos de la familia, con los psiquiatras y psicólogos, han sido
estupendas, han sido excelentes, y la gente, el proceso de modernización de Soyapango, del psiquiátrico, como ustedes saben, ha tenido un ritmo interesante y seguirá todavía el proceso de modernización. La clasificación de pacientes entre más graves y menos graves sigue su proceso. Los procesos de tratamiento para la estabilización del paciente, fundamentalmente agudo o grave, sigue su evolución, y hay ya estructuras, en Santana por ejemplo y en otros lados, estructuras para intentar integrar al paciente de salud mental en la vida social normal. Nos han llamado profesionales de Honduras, del Colegio de Psicólogos, nos han llamado profesionales de Nicaragua, nos han llamado profesionales de la Universidad de Guatemala. Quieren ver qué se está haciendo con la reforma de la salud mental en El Salvador, todavía discreta, todavía poco a poco, pero todavía con un compromiso por un conjunto de profesionales muy interesantes y por un conjunto de la población, de la sociedad civil, sobre todo líderes del foro nacional que han participado en las estructuras que llamamos de autoescucha y otras estructuras comunitarias de colchón social de los pacientes en salud mental. Hoy, sobre todo por algunos temas de violencia que no paran, tanto en la adolescencia como con la mujer, hoy tenemos trastornos mentales graves en El Salvador en gente muy joven y en mujeres muy jóvenes. Esas mujeres cuanto antes tienen que ser tratadas, estabilizadas y tienen que volver a su comunidad, donde con el colchón social de sus relaciones y con la medicación que disponemos ya en la medicina, puedan desarrollar una vida normalizada con el apoyo de las estructuras que llamamos de la calle. Además que El Salvador vivió ¿cuántos años de guerra? ¿No? Permíteme que te haga un comentario sobre eso, porque es que lo que está diciendo Juan Luis toca uno de los puntos centrales de la sociedad salvadoreña, que es el tema de la violencia. Y la violencia ha sido incorporado como uno de los ejes fundamentales de la reforma del sector salud. Uno de los hechos que caracteriza, afortunadamente cada vez menos, a El Salvador en el mundo son sus elevados niveles de violencia. Yo he estado observando cómo esas cifras disminuyen y cómo efectivamente se hace cada vez una sociedad más segura. Y eso tiene que ver con lo que decía Juan Luis, con la salud mental y asumir la violencia como un problema de salud pública y asumir la seguridad ciudadana como un problema de salud pública es uno de los logros fundamentales de esta reforma. Disculpen la interrupción, pero me parecía importante señalarlo. Yo le puedo confirmar que la sensibilidad de la doctora Isabel Rodríguez, anterior ministra, de la actual ministra, la doctora Violeta Mengíbar, y de su equipo, el doctor Julio Robles, viceministro de Servicios de Salud, y el doctor Julio Espinosa, Eduardo Espinosa, viceministro de Políticas de Salud, han apoyado absolutamente los procesos de reforma de los sectores más marginados del sistema. No solamente los centros de salud a nivel rural, no solamente el aumento de tecnología en los hospitales, también de El Salvador. Ahí está el Hospital de la Mujer, que es un ejemplo para toda Centroamérica. En mi opinión, cuando se tienen criterios políticos de que estamos hablando en claves de derechos, como bien decía mi compañero el doctor Óscar Feo, en clave de derechos individuales, en clave de derechos sociales, y cuando el derecho a la salud es parte de la cultura de los derechos sociales, en ese momento la gente se prestigia y la gente piensa y comprende que muchas veces, aunque algunos temas del país no vayan bien, otros temas van suficientemente bien como para estar orgulloso de ser salvadoreño, orgullosa de ser salvadoreña. Desde el País Vasco no sentimos más que una profunda solidaridad con el proceso de reforma que en este momento el gobierno salvadoreño y los profesionales salvadoreños están impulsando junto con el Foro Nacional de Salud. Paul, desde tu experiencia en estudios académicos, también en haber estado en otros países de América Latina, no es bueno hablar de comparaciones, pero siempre son puntos de vista diferentes. La doctora Anila Heredia, exministra de Salud de Bolivia, en una de las exposiciones del Congreso hablaba que ellos empezaron en Bolivia prácticamente con 4 áreas de trabajo, digamos 4 ejes. El Salvador inició con 8, ahora tiene 10.
¿Cómo ves esta ambiciosa reforma salvadoreña en comparación con otras experiencias de América Latina? Bueno, yo creo que cada país tiene su propio proceso, ¿no? Y es muy difícil comparar procesos porque depende mucho de la situación en la cual se están dando y cómo están las condiciones para hacerlo. Uno de los países que conozco bastante bien es el proceso de salud en Cuba, por ejemplo, donde he hecho muchas investigaciones. Lógicamente, después de una revolución con una visión muy clara como tenía Fidel y como tenían los cubanos desde el inicio, se ha podido avanzar de una forma bastante radical y bastante continuada en este proceso. En otros países ha habido cambios políticos que, digamos, hacen posible una reforma de salud, pero depende mucho del contexto si esto puede ir rápido o si tiene que ir paulatinamente, paso a paso. Entonces, en este sentido, yo veo que aquí en El Salvador, con la propuesta que tienen aquí o que han estado impulsando aquí, era o es una propuesta o un plan muy avanzado, muy de punta en función de las posibilidades que existían. Yo creo que muy pocos países hubieran podido avanzar tan rápido y de tanta profundidad como lo han hecho aquí. Y yo creo que ahí hay un elemento que hay que poner claramente, que es el Foro Nacional de Salud, y que es la participación comunitaria que ha hecho que todo este proceso no solamente ha sido un proceso del Ministerio de Salud y de los especialistas del Ministerio de Salud, pero ha sido un proceso de toda la sociedad que se ha montado a estos cambios en el sistema. Entonces, en este sentido, yo creo que los logros que se han podido tener hasta ahora aquí se deben a una multitud de factores donde esta reforma dirigida desde el Ministerio de Salud ha sido apoyada y criticada y rectificada también a través de un amplio apoyo por parte de la población que estaba participando activamente. El 2009, la reforma de salud que planteaba los ejes que ya decíamos, no sé si ustedes en el Congreso pudieron como analizar cuáles son los ejes que más han avanzado, los que más están con, pues, digamos no retroceso, pero que han avanzado poco. Si hay alguna recomendación que ustedes hicieran ahí. Una de las epidemias que recorre al mundo y que toca también El Salvador, lo mencionaba ayer la ministra como un desafío importante, son las enfermedades crónicas. En El Salvador, la reforma tuvo mucho éxito combatiendo la desnutrición. La desnutrición bajó sustancialmente. Pero ¿qué encontramos hoy? Que buena parte de los niños y niñas salvadoreñas están en sobrepeso u obesidad. En ese sentido, ese sobrepeso y esa obesidad que expresan un modo de consumo que no es saludable, va a repercutir luego en un conjunto de enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, que son las que producen fundamentalmente la morbimortalidad en crónicas no transmisibles en el mundo. Ayer en una de las mesas decíamos, en el mundo mueren más de 50 millones de personas de diabetes, cáncer o cardiovasculares. Esas son enfermedades que constituyen retos y desafíos importantes para la reforma. Pero allí yo veo algo muy positivo, porque ayer cuando nos presentaban el programa de enfermedades crónicas no transmisibles, nos los presentaban junto a un programa de salud urbana. Entonces, es cómo se vincula
el problema de la hipertensión o de la diabetes no con el hábito individual de la gente, sino con la forma colectiva de vivir. Y en ese sentido, la propuesta de construir ciudades saludables, yo creo que es uno de los retos fundamentales que le queda a esta reforma por delante. La salud urbana, ¿no? Sí. Yo quisiera añadir a esto que esto directamente hace la conexión con la salud en todas las políticas, ¿no? Que realmente hay que hablar no solamente de la diabetes y la hipertensión en los servicios de salud, pero es una cosa que está relacionada a la educación, está relacionada al modo de vivir, como usted dice, a nivel de la ciudad, y entonces implica que la salud es una responsabilidad no solamente del Ministerio de Salud, pero de todo el gobierno, de cada uno de los sectores de la sociedad, debería de reflexionar y participar en cómo prevenir o disminuir esta gran epidemia de crónicas que está llegando. Y justo me quedo en este punto para que en el siguiente JL nos pueda hablar de cuáles son esos retos que tiene en este caso el Ministerio de Salud con todo este tema de consolidar la reforma a pesar de estas pues barreras de financiamiento, donde no hay el presupuesto adecuado aún, y cómo podemos fortalecer esas capacidades del Ministerio de Salud como ente rector de salud en el país, aunado, por ejemplo, a un Ministerio del Ambiente, a un Ministerio de Justicia y Prevención de Violencia. ¿Cómo ligamos estos otros entes? Ya regresamos, no nos cambie. Bueno, gracias al Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, ISTA, estamos conversando esta noche sobre el tema de la reforma de salud de El Salvador. ISTA es una institución que está trabajando con transparencia, efectividad y muy cercana a la gente. Decíamos en el bloque anterior, a JL le adelantaba esta pregunta que tiene que ver con el hecho de cómo fortalecer el Ministerio de Salud como un ente rector en la salud, ya que en este segundo gobierno del FMLN a cargo del profesor Salvador Sánchez Serén ha tenido las mayores amarres, trabas, sobre todo con el tema de la tributación, de lo fiscal. Entonces hay que consolidar una reforma, hay que garantizar que continúe. ¿Cómo podemos aunarnos al esfuerzo también de otras instituciones importantes del gobierno para, hablaba del eje medioambiental, el eje de violencia, ¿cómo coordinar esto? Bueno, pues lo primero es la sostenibilidad financiera, usted lo ha dicho, yo lo repito, apelo a la conciencia y sobre todo al orgullo de ser salvadoreño que tienen todos los partidos políticos del arco parlamentario de este país, para que tengan en cuenta y no antes de las elecciones del 2009 y no hagan electoralista los problemas de la salud del pueblo salvadoreño. Yo creo que el tema de la sostenibilidad financiera es un elemento central. Pero ya que usted me pregunta, le comento dos o tres cuestiones muy brevemente que a mí me parece que tienen cierto interés el que se desarrollen en los próximos meses. Uno, recogiendo lo que mis compañeros Óscar Feo y Paul de Vos han planteado. El papel de los municipios en las redes sociales de salud y en las estrategias de intersectorialidad es fundamental. El Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, tiene que trabajar intensamente con las estructuras municipales de forma descentralizada para hacer intersectorial, para invitar a la población, para invitar a los profesionales médicos, para invitar a las enfermeras a participar con los alcaldes y con los concejales, con la gente, con los regidores de los municipios. A eso llamamos descentralización de la salud y de los problemas de salud y sobre todo de los riesgos. La segunda cuestión que quería plantear es que mis compañeros y compañeras médicos de hospitales deben mirar con cariño, con respeto y con confianza a los jóvenes médicos que están en los
en los equipos comunitarios de salud, en el área urbana, en el área rural, en el área urbana y en el área semiurbano o urbano marginal, que se están desarrollando algunas iniciativas, sobre todo en San Salvador Centro. En mi opinión, los médicos especialistas de los hospitales deben comprender, respetar y apoyar a los médicos de atención primaria. Y los médicos de atención primaria deben de respetar, conocer y estrechar relaciones tanto profesionales como clínicas con los médicos de los hospitales. Esa relación de mutua confianza es esencial para coordinar mejor el sistema. Es lo que llama el Ministerio las redes integradas e integrales de salud. No va a funcionar si no hay procesos de mutua confianza en la forma de tratar enfermos, en la forma de derivar pacientes, en la forma de respetarse todos los niveles del sistema. Y yo le digo que muchas duplicidades, que muchos consumos de fármacos y que mucha utilización de tecnología, que lo estamos comprobando en Europa, no va a ser necesaria si las relaciones entre médicos y otro tipo de profesionales, de los ECOs y de las unidades sanitarias, con los compañeros y compañeras de hospitales, se estrechan, discuten, analizan los problemas de sus pacientes con la máxima confianza. Y la tercera cuestión, no tengo más que plantear que el derecho humano a la salud tiene que entrar en una reforma constitucional en este país más pronto que tarde, y que la ley, una ley que contemple un servicio nacional salvadoreño como IRFO, como Dios manda, que coordine estrechamente los subsistemas de salud, las redes del seguro social, la red de bienestar magisterial, redes importantes donde hay ciudadanos y ciudadanas salvadoreños que los utilizan, pero deben coordinar mejor sus esfuerzos y no duplicar sus esfuerzos. Eso se llama Ley del Sistema Nacional Integral Salvadoreño, que está en el Parlamento, que está en el Congreso de El Salvador. Mi propuesta es que la muevan cuanto antes. ¿Para qué? Para hacer un sistema de salud más eficiente, más coordinado y además que trate mejor, que no duplique las actividades y que sea además más eficiente. O sea, que utilice el dinero justo, lo que es necesario, no lo que es superfluo. Yo creo que estas cuestiones son cuestiones que ya los dirigentes salvadoreños están en ellas, ya están dando vueltas. Yo lo he aprendido de ellos, pero ya que usted me ha preguntado, pues lo vuelvo a decir. Sí, ya se presentó. Más presupuesto, la ley que se desbloquee para coordinar mejor los sistemas de salud, más papel en los municipios y una relación entre hospitales y centros de salud de primer nivel más estrecha. ¿Y cómo hacemos con la formación académica de estos profesionales, hombres y mujeres de la salud, que de pronto ven su imaginario un consultorio de 4 paredes y no salir con los equipos comunitarios a ver a la gente? ¿Cómo hacemos esa parte académica, Paul? Bueno, yo creo que el estudiante de medicina de hoy va a ser el médico de mañana. Si queremos que el sistema de salud de mañana sea algo que desarrolla más lo que existe hoy, tendríamos la necesidad de un cambio de currículo de médicos en su carrera. Hay que ver que, por supuesto, es importante conocer la anatomía humana, la fisiopatología y todo lo que se quiere. Todo esto sigue siendo esencial. Pero cuando veo en el continente europeo, por ejemplo en Bélgica, la carrera de medicina ha comenzado a integrar la medicina social y la organización de servicios y elementos del derecho a la salud hace solamente como 15, tal vez 20 años. Entonces, esto implica que ahora los médicos en Bélgica están formados con otros conceptos de los cuales yo he sido formado hace tanto tiempo. Y se ve que al momento de salir, por lo menos los que quieren comprender las necesidades del pueblo, porque ahí hay una posición de clase entre medio en el sentido que depende cómo tú mismo te ves dentro de la sociedad, como alguien que defiende el derecho a la salud o alguien que estudió medicina con otros fines, por supuesto.
pero el hecho de que en la carrera se den las bases de lo que es el derecho a la salud, las bases de lo que es la determinación de la salud, las bases de cómo el ambiente comunitario o de ciudad es más importante que las pastillas que le pueden recetar. Si se logra que los médicos comprenden esto, entonces pueden poner su actuar dentro de un contexto integral y un contexto que realmente valora al paciente dentro de su familia, dentro de su ambiente de vida, y va a trabajar de una forma completamente diferente que el paciente, que el médico exclusivamente clínico. Pues. Oscar, yo quisiera que dieras un mensaje ahora que tiene que ver con cómo garantizar que esta reforma de salud avance y que garantice el derecho a la salud de forma gratuita y de calidad. Yo creo que una de las cosas más importantes que ha hecho esta reforma de salud es que el ministerio asume que su tarea fundamental es promover la salud. Es evitar que los salvadoreños y las salvadoreñas se enfermen elevando su calidad de vida. Y en ese sentido hay un planteamiento global del gobierno salvadoreño que es la transformación del Estado hacia el buen vivir, hacia la vida buena. Y las políticas del Ministerio de Salud están orientadas hacia esa vida buena, hacia ese entender a la salud mucho más allá de la enfermedad, porque es evidente que el Ministerio de Salud tiene que dar respuesta a los problemas de enfermedad de la gente, no hay ninguna duda, y es muy importante que lo haga con calidad. Pero además es muy importante que asuma la integralidad de lo que significa esa enfermedad, prevenirla, pero sobre todo promover la vida buena para que sea la vida buena la que permita que salvadoreños y salvadoreñas, satisfaciendo sus necesidades fundamentales, puedan tener una vida digna, una vida en donde la felicidad social y colectiva sea una realidad. Y yo creo que eso El Salvador lo está construyendo y el Ministerio de Salud desde la reforma está apoyando a ello. Bueno, JL, gracias por venir. Muchas gracias a ti, María Teresa. Gracias, Paul. Gracias. Gracias, Oscar. Pero sobre todo gracias a usted por ver este programa, por analizar en casa lo que aquí se ha hablado y lo que usted ve en la realidad. Seguramente usted es un usuario o usuaria de los servicios de salud y también hay Contraloría Social. Si usted tiene que denunciar algo que no ve bien, pues hágalo. Ahí también se hace Contraloría Social y su apoyo, su contribución es muy importante para la mejoría del sistema de salud público. Gracias por su sintonía. El lunes a las 7 de la mañana, si usted llegó tarde, puede ver este programa en retransmisión. Este es Gente Ve, el canal que te ve. Gracias por su sintonía.